Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi programa Entre Líneas, donde nos dedicamos a analizar novelas y textos cortos. Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, un autor reconocido en todo el mundo, cuyas obras trascendieron las barreras idiomáticas y fueron traducidas a más de 150 idiomas. El licenciado en Filosofía y Letras, el señor Benicio Yuri. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, la verdad me conmueve mucho participar de este programa. Y estos días, cuando me invitaste, estuve pensando en una pregunta, la verdad me parece importante para este podcast, que es: ¿cómo se te ocurrió crear este podcast? ¿Qué te inspiró a hacerlo? Chicos, muchísimas gracias por venir. Sé que sos una persona muy ocupada y que generalmente no tiene tiempo para este tipo de cosas, así que agradezco mucho que hayas venido. Respecto a la pregunta, yo desde joven siempre fui una persona a la que le gustó mucho leer. Pasé toda mi vida leyendo y siempre tuve esa idea de compartir ese sentimiento que tengo yo cuando leo un libro, que por ahí muchas personas no lo pueden experimentar. Y hubieron tres libros que fueron como un punto de quiebre para mí, que hicieron que yo decidiera oficialmente crear este podcast, que fueron Mi planta de naranja lima, Drácula y Mujercitas. Hoy vamos a hablar de ellos tres. Me gustaría empezar por Mi planta de naranja lima. ¿Qué entendiste? Porque yo te mandé que los leas para hoy y me gustaría saber qué entendiste y que hagas un pequeño resumen para la gente que está viendo el programa y nunca lo leyó. Bueno, sí, me mandaste a leerlos, los leí. La verdad me gustaron mucho los tres libros. Más que nada me pareció más interesante Drácula, pero los tres libros tienen una muy buena trama, muy interesantes. Primero que nada, Mi planta de naranja lima, resumiendo, un pequeño resumen voy a hacer. Se trata sobre un niño llamado CC, que es parte de una familia de muy pocos recursos. En esta casa, el padre llega un momento donde acumula tantas deudas que deben mudarse. Ellos viven en Río de Janeiro, Brasil. Se mudan a una casa donde están en unas condiciones muy precarias. Allí, a cada uno de los niños de la familia se le asigna una planta para cuidar. A CC, el protagonista, como nos indica el título, se le asigna una planta de naranja lima. Al principio él la desprecia, piensa que no es aburrida, pero al pasar de la historia se da cuenta que es una muy buena compañera de vida para él, y podemos observar cómo CC y la planta evolucionan, se desarrollan o crecen al mismo tiempo de alguna forma. Me pareció espectacular tu análisis del libro, pero vamos a tratar algunos temas más específicos y que trata la novela más en profundidad. Por ejemplo, la pobreza y, la crítica social que es la novela me parece súper interesante porque nos habla de un contexto en el que al que no estamos tan al tanto. Me da la impresión de que es muy diferente como era esa época hasta la actualidad, y que hay países en los que ha avanzado mucho y en los que ha empeorado. Sin embargo, me parece súper interesante poder dar a saber este tipo de situaciones que existen. O sea, la novela, no sé si vos sabías, es autobiográfico. O sea que el autor tuvo que vivir por esas condiciones y me parece que está muy bueno para concientizarnos sobre que ese tipo de situaciones existen y que no dejaron de existir desde los años 60, desde donde se sitúa la novela, hasta la actualidad. ¿Qué opinas de este tema de la pobreza extrema y la pobreza en general? Bueno, para mí, desde los años 60, la pobreza es dependiendo del país, si ha evolucionado o ha ido a peor. Por ejemplo, en los países del primer mundo, esto sí que ha evolucionado. En los años 60 podríamos ver mucha gente en situación de calle, y a mí me parece que en estos países hoy en día ya casi es nula la cantidad de gente en situación de calle. Pero en otros países, por ejemplo latinoamericanos, la pobreza ha evolucionado y ha crecido para mal. Por ejemplo, para mí, en los años 60 era casi, por ejemplo, en Argentina, un país latinoamericano, era nula la pobreza en los años 60, pero hoy en día más del 50% de la población argentina está en situación de calle. Me parece que está muy bien lo que decís. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en que en los años 60 se veía mucho más gente en situación de... que se veía mucho menos gente en situación de calle que ahora. Porque yo siento que, a pesar de que la pobreza creció, la sociedad segmentizó a las clases sociales separándolas. Y a mí no me parece que esto sea bueno, principalmente, porque me parece que está bien que todo el mundo, en especial la gente joven que nunca vivió este tipo de cosas, esté expuesta a la pobreza y sepa que hay gente que vive así y que haga lo posible para ayudar. Yo desde mi programa siempre estuve donando gran parte de las ganancias a fundaciones, a caridad, y la verdad es que me parecería buenísimo que la gente que tenga la oportunidad ayude, porque me parece que, a pesar de lo que decís vos, es cierto que aumentó la pobreza, siento que se ve mucho menos en la calle
que se veía hace un par de décadas. Bueno, pasando al siguiente tema, la violencia. Vemos que es un tema muy importante en la novela, no tanto como lo que decíamos antes, pero la violencia intrafamiliar y de género es súper figurativa, porque nos muestra que, a pesar de que ese era el punto de auge de la violencia en casa, me parece que está súper bien representado como un niño, por mandarse una cagada, básicamente, le pegaban y bastante fuerte. Y me parece que el libro lo muestra de una manera muy interesante. Me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo evolucionó eso desde ese punto hasta ahora y desde ahora hacia el futuro, cómo crees que va a seguir. Bueno, sí, coincido totalmente, como lo decís. En los años 60 esto era totalmente normal, pegarle a tu familia, pegarle a tus hijos, a tu mujer, pero a mí me parece que hoy en día esto ha evolucionado bastante, ya que hay leyes que específicamente para estas cosas. Sin embargo, para mí no están del todo bien, porque hay veces que no se terminan de condenar estos actos. No puede ser porque corrupción en el caso o por otras cosas. Para mí, a futuro esto va a evolucionar y se van a poder condenar todos los casos, todos los actos de la gente que haga esto. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que decís. Y para mí también hay puntos donde hasta se retrocedió. Por ejemplo, en los países islámicos, donde antes las mujeres, a pesar de estar súper reprimidas, tenían ciertos derechos y ahora prácticamente no pueden salir a la calle. A mí personalmente lo que más me preocupa de esto es que el gobierno manipuló tanto a la gente que ahora pienso que matar a una mujer por salir a la calle y hablar en público es correcto y está haciendo un acto de bien. La verdad es que esto me parece súper triste y es bastante anticuado súper, pero me parece que está muy mal y deberíamos hacer todo lo posible para cambiarlo. ¿Cuál es tu opinión de esto? Sí, me parece que tenés mucha razón con el tema de los países islámicos, que las mujeres están muy restringidas. Bueno, a mí me parece que ya tenemos que pasar a Drácula. Sí, muy bien dicho. Drácula. Habla un poco de Drácula. ¿Qué te pareció? Me dijiste que era tu favorito. Y me gustaría que resumas un poco para la gente que no lo leyó, que quiero saber, como hiciste con Planta de Naranja Lima, que la verdad es que muy bien. Bueno, Drácula a mí me gustó mucho, especialmente porque trata los dos extremos de la ciencia. Tenemos la ciencia normal y lo sobrenatural. Bueno, este libro trata sobre un conde Drácula, el cual es visitado por un abogado llamado Jonathan Harker, el cual lo va a asesorar con unas propiedades que él compró en Londres, ¿no? Bueno, aquí Jonathan Harker, cuando van pasando los días, se da cuenta que está encerrado en este castillo por el conde Drácula. Bueno, mientras que él está encerrado en el castillo por el conde Drácula está en sus propiedades en Londres y tiene como víctima a una amiga de la prometida de Jonathan Harker. A esta amiga que se llamaba Lucy, la espía todas las noches y le chupa sangre hasta el momento de dejarla tan débil que muere. Una vez que muere, todas las noches esta se levanta y es un vampiro. Aquí los científicos, los médicos empiezan a investigar y no encuentran algo científico que compruebe esto, no saben qué es, hasta que se dan cuenta que es un hecho sobrenatural. Bueno, una vez que descubren esto, intentan tener una idea para poder matar al vampiro, y lo que hacen es ir a su tumba de día cuando está dormida en la tumba, clavarle una estaca en el corazón y ponerle ajo en la boca, y así terminamos con su vida. Luego de esto, Jonathan Harker, podemos ver como en el castillo escala por la ventana y baja la alta estructura y logra escapar. Una vez hecho esto, va al pueblo donde se ubicaba el castillo, que estaba en el bosque, y obtiene ayuda. Cuando pasan los días, se contacta con su mujer, Mina, y ella lo va a buscar al castillo y juntos van a Londres. Una vez aquí en Londres, ellos, los médicos, y Mina y Jonathan Harker se alían para para matar al conde Drácula, básicamente, y terminan logrando su cometido. Excelente resumen del libro, y me gustaría tratar ciertos temas de la estructura narrativa del libro, porque me parece súper interesante los recursos que utiliza y cómo va cambiando el modo de contar la historia. En un principio es un diario, después son cartas, después está escrito de estilo normal, ¿no? Como una novela cualquiera. Me parece muy interesante y hace que sea mucho más atrapante para todos los que lo lean.
La verdad es que yo cuando lo leí me cambió mucho la perspectiva que tenía sobre los vampiros, porque muestra un punto mucho más realista de lo que podría ser algo sobrenatural, real, ¿no? Y la verdad es que también es súper interesante de qué año es esta novela, ¿no? Fue junto a Frankenstein uno de los pilares de la ciencia ficción. Y en esa época la medicina y la ciencia estaban en un punto súper alto, ¿no? Estaban progresando mucho, muy rápidamente. Y la gente se preguntaba, ¿hasta dónde es ético, por ejemplo, revivir una persona? Hoy en día ya sabemos cómo terminó y sabemos que no se pueden revivir personas por ahora. Pero eh, me imagino la perspectiva de la gente de esa época, que yo personalmente estaría asustado, no sé vos. Y me parece que estos libros, yo creo que son súper interesantes. Me parece muy innovador que una persona haya podido escribir esto en ese momento, ¿no? Porque es la representación del enfrentamiento entre la ciencia claro, la ciencia, podríamos identificarlo como que la ciencia es la ciencia más clásica y lo sobrenatural es lo moderno, todo lo nuevo que venía. Y la verdad es que me parece que el libro representa muy bien todo esto y da lugar a un montón de interpretaciones súper interesantes. Bueno, pasamos con Mujercitas, mi favorito personalmente. Contame un poco, porque este libro principalmente trata sobre el género, ¿no? La libertad de género y de que cada uno pueda hacer lo que quiera. Se trata de 4 hermanas que, en los cuales su padre está en la guerra y luchan por conseguir su sueño, por vivir donde quieren, como quieren y donde quieren. La verdad es que me parece muy interesante porque atenta contra lo que vendrían a ser los roles de género que en esa época estaban muy presentes, ¿no? De que el hombre tiene que ir a la guerra y las mujeres se tienen que quedar en la casa limpiando y haciendo las labores domésticas. Y me parece que es súper interesante cómo desarrolla esa novela esos temas y súper innovador cómo los tratan. Me gustaría saber tu opinión sobre esto de la libertad de género, que es un poco lo que decíamos al principio con mi planta de naranja lima, que progresó, pero no lo que podría haber progresado completamente. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, también sí, como decís, ya lo habías mencionado, que no en todos los países esto progresó. Hay países donde fue para atrás, para peor, a un extremo muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que en la mayoría de los países ahora las mujeres tienen mayor libertad, casi los mismos derechos que los hombres, pero para mí en los países islámicos, como decía, están súper restringidas. Hay muchas cosas que no pueden hacer, más que nada por el estereotipo que tiene el gobierno sobre las mujeres. Sí, ¿no? También lo que en la actualidad, por más que tengas los derechos que tengas, hay muchas personas que no pueden hacer lo que quieren simplemente por su situación, porque no tienen los recursos para hacerlo. Y me gustaría saber si lo relacionás con algún libro, porque yo hace muy poco leí uno que se llama La desobediente, que está relacionado estrechamente con Frankenstein, que también era un libro que decíamos, ¿no? Antes, que se relacionaba con Drácula, y me gustaría saber si, no sé si lo leíste, pero si se relaciona y hasta qué punto tiene un valor similar. Sí, yo leí La desobediente, de verdad muy buen libro y sí, a mí me parece que tienen mucha relación, ya que los dos tenemos unas mujeres que luchan por conseguir su sueño. En Mujercitas podemos ver como tenemos dos extremos, unas que luchan por ser escritora y otras que luchan por tener plata, por ser millonarias, ¿no? En La desobediente podemos ver una chica que quiere ser botánica, pero las normas sociales de su época no le permiten estudiar en una universidad. Por lo tanto, hace todo para poder entrar a la universidad hasta vistiéndose de hombre y lo logra. Al final logra su sueño. Sí, la verdad es que me parece que está bien lo que decís. Igual yo no estoy de acuerdo en que lo de que decías de los extremos, porque me parece que esa no es la idea que intenta transmitir el libro. Yo creo que la idea es de que el movimiento en general, ¿no? En La desobediente vemos un caso más específico de una mujer que lucha por lo que quiere hacer, y en Mujercitas vemos como al ser 4 mujeres, vemos que es un caso más general y nos muestra la progresión que tienen, ¿no? En un principio cuando estaban atadas a las normas y al final cuando cada una, a pesar de no haber completamente logrado su cometido, se acercó más a lo que quiere y la verdad es que me parece que está excelente. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. La verdad es que muchas gracias por venir, señor. Me gustaría que hagamos una conclusión un poco final de qué cree que significan estos libros y una pequeña interpretación
conclusiva de por qué elegí estos libros para el día de hoy. Nada, ya vamos cerrando. A mí me parece que Mi planta de naranja lima puede reflejar la infancia de muchas personas, ¿no? Que tuvieron pocos recursos y que no podían tener el pan de cada día o que luchaban para hacerlo, ¿no? Y Drácula, para mí cambió la perspectiva de la gente, de los chicos, sobre lo que era un vampiro, porque nos da una perspectiva totalmente diferente a lo que es, por ejemplo, un dibujito animado. Y Mujercitas, me parece que puede ser significativo para cualquier mujer que haya vivido eso, que las normas sociales no le hayan permitido poder hacer lo que ellas querían, que a mí me parece que deberían poder hacerlo. Sí, excelente interpretación. Bueno, muchísimas gracias por venir. Espero que vuelva gracias a vos. pronto. Y nada, se va terminando el episodio. Muchísimas gracias a Santiago Vergara por la producción. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Benicio Giulini, licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras de Wisconsin. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de mi podcast en vivo, Entre Líneas, donde nos dedicamos a analizar novelas y textos literarios. Hoy tenemos aquí a uno de nuestros mejores invitados, un autor reconocible en todo el mundo. Casa, la cual está en unas condiciones demasiado precarias. Aquí, a cada uno de sus hijos, Nos vamos a quedar sin espacio, nos vamos a quedar sin espacio. ¿Por qué? Porque pensá, que si era otro de 11 minutos, ya estaba, tipo 3.